departamento y la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras les da la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Umbral del Pensamiento Filosófico, un espacio vivo de reflexión crítica donde la eticidad, la ciudadanía y la política son abordadas desde la riqueza conceptual, la responsabilidad social que la caracteriza a la filosofía. Es de hacer notar que este es el primer conversatorio de 4 más que habrán con distintas temáticas. Para el desarrollo del conversatorio nos acompañan el profesor Gerardo Orellana, máster en gestión de proyectos, políglota, el abogado y estudiante de filosofía Joel Enrique Calero Bustillo, el abogado y licenciado en filosofía Marcos Porras, Carlos Chavarría del Departamento de Filosofía en este encuentro, en este conversatorio. La temática para el conversatorio es la ética y la política en el Estado de Derecho hondureño. Hoy, en un contexto de crisis social, política y económica que golpea profundamente a Honduras, caracterizado por desafíos como la violencia, la desigualdad y la desconfianza institucional, la filosofía cobra una urgente relevancia. La reflexión crítica, el análisis ético y el examen cuidadoso de la ciudadanía. La política no son meros ejercicios académicos, son herramientas para comprender mejor nuestra realidad y explorar caminos posibles hacia una sociedad más justa, democrática, respetuosa de los derechos humanos. De esta manera, vamos a iniciar este conversatorio. Le haré una pregunta al profesor Marcos Porras, relacionada con la ética y la política. ¿Es la ética un límite necesario, profesor, para el ejercicio del poder político? Gracias. En primer lugar, habría que entender el concepto de ética y también el de política. La ética es una construcción que deviene de la moral. La moral se desarrolla en la familia y escala hacia la ética cuando se expande su acción hacia la colectividad. Esa colectividad originalmente es la misma familia, luego la comunidad donde se convive y así va expandiendo hasta lograr la sociedad. Es decir, esa convención va a determinar algunas reglas, algunas normas de comportamiento que permiten la convivencia. Luego, la política, al igual que la cultura, es un ámbito de acción cotidiano. Todos somos seres políticos, todos somos seres culturales. Cuando confluyen ambas, la ética y la política, entramos entonces en un ámbito de desarrollo humano donde vamos a establecer las reglas para convivir, como lo decía antes, y ahí es cuando entra el derecho, porque va a regular las actuaciones para evitar que nos confrontemos y que tomemos decisiones fuera de lo que hemos convenido. Lo que se sale de esa regulación tiene consecuencias, lo que entra en la regulación tiene una aceptación, digamos, social. Entonces, sí son necesarios, en resumen, ambos elementos, la ética y la política, entendiendo cada una de ellas en su función específica, y va a determinar la actuación de los ciudadanos, que cuando hablamos de ciudadanos trascendemos a otro espacio que es ya no un concepto relacionado con el pueblo, por decirlo de alguna manera, sino ciudadanía. Ciudadanía es el ejercicio de los derechos, es el ejercicio de esos acuerdos que antes mencionaba y que nos da la posibilidad de otorgarle a alguien que la ejerza por nosotros. Es decir, cuando nosotros damos un voto como ciudadanos a alguien que opta para representarnos,
estamos cediendo nuestra autonomía ciudadana a alguien que consideramos puede representarnos. Seguimos siendo ciudadanos, pero le hemos dado o otorgado a un tercero esa posibilidad. Allí podría responder su Profesor, inquietud. cuando uno da clases y ve la realidad nacional, siempre se viene el pensamiento de Maquiavelo, cuando quita la ética de la política. ¿Qué piensa al respecto de eso en nuestra sociedad? Qué interesante. Mire que en la historia han ocurrido eventos de pensamiento que han marcado la ética. Si nos remontamos hacia siglo XII, más o menos, allí surgieron dos pensadores, uno de ellos Maquiavelo y el otro Giovanni Bernardone, conocido posteriormente como Francisco de Asís. Francisco de Asís planteaba en ese siglo que había que asociar a la humanidad y también a la generalidad del ser, como por ejemplo él llamaba el hermano lobo, la hermana luna, el hermano sol. Mientras que Maquiavelo propuso mejor ser odiado que amado. Y luego esa fue la tendencia que en aquel entonces, siglo XII, prevaleció. Escalando en el tiempo, después vino Giordano Pico de la Mirandola, un joven que a los 14 años escribió una obra magistral, Las Decretales, y luego a los 24, que fue cuando murió, también hizo otra obra magistral. Él proponía que Dios estaba presente en todo. Y se confrontó con Francis Bacon. Francis Bacon proponía lo que hoy conocemos como el método científico. Entonces, licenciado Carlos, finalmente fue Bacon quien prevaleció. Esa ética de Dios fue desplazada por el método científico que hoy lo tenemos en las universidades. Y luego escalamos un siglo más adelante, siglo XVI, y nos encontramos con Giordano Bruno, también defendiendo a Dios como prevalente en la humanidad, confrontado con René Descartes. Giordano Bruno fue llevado a la hoguera y René Descartes fue catapultado con su pensamiento filosófico con el método cartesiano. Entonces, estas tres, Maquiavelo, Francis Bacon y René Descartes, determinaron la ética que hoy tenemos. ¿Significa que la otra ética no es importante? Sí lo es. Lo que pasa es que la sociedad, como decía, un constructo de conveniencia, decidió decantarse por ello. La universidad y la autónoma no escapa de eso. Es un reflejo fiel del baconiano y Descartes. Es decir, tenemos una universidad con una tendencia hacia Francis Bacon y hacia René Descartes. Luego, para responder o concretar su pregunta, ¿qué es la universidad universal en este momento? Es la acumulación de conocimientos, pero muy distante de la comprensión de esos conocimientos. Cuando la universidad se aboca a dar conocimiento, que es importante, no podemos descartar el aporte de Descartes ni el de Bacon a la universidad, pero cuando dejamos la comprensión a un lado, nos alejamos del fenómeno. Lo entendemos como una circunstancia y no lo entendemos como una tendencia o como algo que hay que poner el dedo en el renglón para resolver. Esa es la universidad actual. Y culmino. ¿Sigue la ciencia avanzando? Sí. En algún momento, por allá en Inglaterra, Lord Kelvin dijo, la física llegó a su final. 6 meses después, Max Planck propuso la física cuántica. ¿Qué predomina hoy en día? La cuántica. 2 electrones que pueden moverse en distintos escenarios o en distintas localidades al mismo tiempo. Entonces, esa evolución del pensamiento que ha prevalecido es lo que la ética recoge como tal. Resumo: Maquiavelo, Descartes, Bacon y Laplace,
que son los que han determinado de alguna manera esa ética. La otra ética es importante, es relevante, pero ha sido desplazada y en general tenemos esa tendencia a pensar que esa es la correcta. Gracias, profesor Porras. Profesor Luis, ¿hasta dónde puede llegar el poder antes de perder legitimidad moral? Existe un contrato social que ha adquirido cada gobernante en el momento de que los ciudadanos cedemos esa libertad para otorgarle a los gobernantes la posibilidad de administrar todos los recursos del país. Así es que no es posible que esa cedencia de la libertad a un gobernante ocasione que el gobernante sobrepase el estadio político de la sociedad, convirtiéndose en alguien autoritario o en alguien que favorece más su interés personal al interés colectivo de la sociedad. Así es que es una línea de un equilibrio que cada gobernante debe de estar enfocado en la sociedad para poder ser igualitario para todos los ciudadanos, no importando si son ciudadanos ricos, ciudadanos pobres, académicos, políticos, no importando la categoría de la ciudadanía, deben ser vistos todos por igual. Y cuando eso no sucede, se tergiversa esa libertad que el ciudadano le ha otorgado al gobernante para administrar correctamente los recursos. Profesor Luis, ahora se me viene a la mente la política internacional, lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alineando y quitando la parte de estos países que, como usted bien dice, se salen o llegaron al límite de someter a su población, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua, aquí cerquita los tenemos. ¿Cómo considera esas decisiones? El problema con la política, no la política estatal, sino la política que llamamos vernácula, ¿verdad? La política partidaria, es que generalmente busca intereses particulares, no intereses colectivos o intereses del bien común de la sociedad. Eso no solamente sucede en los países en vías de desarrollo como el nuestro, en donde se enfatiza eso, sino también en muchos países a nivel mundial. En el caso de los países altamente desarrollados como Estados Unidos, países europeos, Japón, no están exentos tampoco de que los gobernantes crucen la línea del autoritarismo para perjudicar más bien a su sociedad. Así es que en el caso del gobernante de Estados Unidos, por ejemplo, los demás países del mundo no tenemos control sobre la elección de un gobernante de tal o cual tipo, ¿verdad? Eso es algo que el pueblo mismo de los Estados Unidos eligió ese gobernante, para bien o para mal. De tal manera que los demás, lo único que podemos hacer los demás países es simple y sencillamente abocarnos a fortalecer nuestras propias capacidades, nuestras propias habilidades de los ciudadanos, fortalecernos internamente, pero no podemos tampoco estar a favor y tampoco en contra de lo que estos gobernantes, porque estaríamos tomando partido. Y estos gobernantes han sido elegidos por un pueblo. No importa si son autoritarios, no importa si son... Tomamos ideologías posiblemente, si alguna persona tiene la ideología, la tendencia a la ideología del socialismo, el populismo, el extremo, o la otra tiene la tendencia hacia el fascismo, al autoritarismo, como es la tendencia humana a tratar de irse a la izquierda o a la derecha, en lugar de buscar un equilibrio en la sociedad para que todo mundo pueda tener igualdad,
así podíamos combatir la pobreza en nuestros países, así podíamos combatir la pobreza y la desigualdad, la corrupción y todos estos desequilibrios que en realidad son un problema filosófico. En realidad todos estos problemas son derivados de la conducta humana, del problema ético. El problema ético nos lleva a actuar de una forma equivocada. Gracias, profesor. Profesor Marcos, lo vi anotando, así que le voy a ceder la palabra. Muchas gracias. Bueno, cuando el profesor habla de la cesión de nuestra autonomía a otro para que la ejerza, efectivamente estamos hablando de ciudadanía. Y hablando de Latinoamérica, lo que podemos observar en esa cesión de ciudadanía no ha sido exactamente un ejercicio puro, prístino, sino ha sido un ejercicio forzoso. Si observamos la independencia centroamericana, no hubo al menos en Honduras, una conflagración que permitiera que desalojara a los españoles y que luego nos instaláramos, sino que alguien sabiamente escribió, hondureño, y la población admitió, aceptó, José Sucilio del Valle. Pero eso es una particularidad que no corresponde con la generalidad, porque en los otros escenarios esa cesión lo que ha llevado como consecuencia es a la creación del caudillismo, que hoy perdura. Es decir, los caudillos modernos han ido trascendiendo por dictaduras, al principio de hordas o de machete, luego con uniformes militares y ahora sin machetes y sin uniformes, con corbatas en los órganos de poder. Entonces, esos caudillos han ido marcando el rumbo de la política, eso con relación a la cesión. Y acá en Honduras no escapa de esa circunstancia. Vemos como, por ejemplo, algunos conciliábulos en el proceso electoral anterior dictaban la pauta a seguir de un partido, de otro, en escenarios privados, hoteles, casas, etcétera, decidían qué hacer con el espectro político o el momento que se estaba desarrollando. Con relación a Estados Unidos, como decía bien el profesor, al ejercer la autonomía de la voluntad, ellos decidieron darle la oportunidad a una persona que en un proceso anterior había sido electo y que de nuevo pues pretendía el llegar a la magistratura, con la condición de que en esta ocasión no iba a repetir, como es usual en Estados Unidos, sino que iba a agotar su segundo mandato, pero interrumpido, vamos a decirlo así, por la presencia de Joe Biden en ese proceso. Lo que se presenta en este momento no es diferente a lo que ocurrió en aquel entonces. La diferencia son las circunstancias, pero la dinámica de imperios prevalece, es decir, se ha determinado a partir de 1949, cuando China dijo por Mao Zedong que iba a ser el hegemón del mundo en 100 años, y lo está logrando antes de esos 100 años, Estados Unidos, como decimos en común, se puso en la dinámica a competir en esas circunstancias. Y es lo que estamos viendo en este momento. Básicamente, una disputa por el mundo entre Estados Unidos y China, que, bueno, podría yo arriesgarme a aproximarme a alguna realidad que ya la estamos viendo, que ha sido China quien ha tomado un protagonismo más directo o real o con una presencia mayor en el mundo. Muy por el contrario, Estados Unidos, que no termina de resolver sus problemas internos de seguridad, de desempleo, de drogadicción, etcétera, incursiona en escenarios internacionales, posiblemente algunos con éxito, otros dudoso éxito, pero más que todo en esa dinámica de imperios que se determina. Y por último, como decía el profesor, hay que respetar que eso haya sido la decisión de los Estados Unidos. Lo que no hay que respetar es que intervenga en nuestras latitudes queriendo imponerse, porque nosotros también tenemos autonomía de la voluntad de las partes y hemos decidido lo que hemos decidido porque esas son nuestras circunstancias. De allí a que haya una participación de un externo, pues es lo criticable. Cuando usted decía Venezuela, Nicaragua, creo que mencionaba también, no sé si Cuba,
Cuando hay una pretensión hegemónica en esos territorios, tal vez usted conoce, y la audiencia también, mi origen, digamos, de nacimiento, Venezuela. Yo pude en un momento determinado celebrar que haya habido un avance del desalojo, de un desmontaje de la caída de un país que otrora fue próspero. Pero lo que resiento es que no lo haya hecho yo, o más bien no lo hayamos hecho nosotros. ¿Por qué tener que tomar la tutela de un hegemón para poder hacer lo que nosotros podemos hacer? Bueno, ahí queda esa pregunta, y también la reflexión cuando le hablaba de el conocimiento y la comprensión. En este caso ya tenemos lo conocido, ahora comprender qué va a ocurrir, pues simplemente estar sojuzgados, estar limitados a una línea política que ya está trazada. Y eso podría tener, algunos dirán, bueno, pero es que son los que tienen el dinero, son los que tienen, como decía el profesor, la inversión, son primer mundo, etcétera. Pero bueno, requieren de estos países que usted menciona para sus recursos, para sus personas, para el territorio, etcétera. Recuerdo en la lectura, no porque lo viví, que Honduras estaba rodeado de 3 guerras: Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y acá no pasó nada. Y entiendo que, ahí podrá usted ampliarme, era porque acá era la base de sustento de lo que se llamó los contras y otras fuerzas de choque irregulares, digo yo irregulares para las pretensiones de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, pero muy regulares para el que las mandó, que en este caso era Estados Unidos. Y en Honduras no pasó nada. Entonces, de alguna manera, esa circunstancia, si bien es cierto, respetamos que los estadounidenses decidan que ese sea su gobernante, lo que no podemos respetar es que esa gobernanza sea extensiva. Y ahí entra un poco en lo que decía el profesor, y hablo del ámbito de la cooperación internacional. La cooperación internacional se convierte, licenciado Carlos, en una hipocresía. Es decir, te doy para sujetarte, te doy para que respondas a mi mandato, te doy para que respondas a mi script. Y bueno, la necesidad de poder desarrollar o de poder crecer, más bien que desarrollar, hay que distinguir crecimiento de desarrollo. Lo que ocurre con la cooperación es que ayuda al crecimiento, pero no al desarrollo, porque seguimos viendo cuánto tiempo tiene la cooperación internacional en Honduras o en Centroamérica. Muchísimos años. Hace poco USAID dejó de hacerlo, pero sigue estando presente acá. Entonces, lo que hemos visto ha sido crecimiento, pero no desarrollo. Seguimos teniendo los mismos índices de pobreza, rondamos más del 60% de la pobreza y casi el 70-80% de la pobreza extrema. Seguimos teniendo temas de desempleo, temas de migración, ya está normalizado la migración. No creo que haya un hondureño o una familia hondureña que no tenga un familiar que haya migrado a España o Estados Unidos. Entonces, esas circunstancias son las que hacen pensar que los hegemones de Estados Unidos, específicamente, que es el que tenemos más cerca, ha hecho esa colaboración, cooperación internacional de manera hipócrita para tenernos sujetados, para tenernos dominados. Gracias, profesor. Profesor Joel, ¿la justicia política nace de la ley o de la conciencia moral? Gracias, licenciado Chavarría. Es una pregunta muy compleja, a la vez un dilema. Prácticamente es como la médula de esta discusión política. Pero, bueno, antes de llegar a la respuesta, licenciado, muy válidas las aportaciones de nuestros invitados. El Estado de Honduras siempre a lo largo de estos últimos años o siglos se ha visto golpeado por el caudillismo, por la lucha entre el bipartidismo, golpes de Estado. Podemos ver, por ejemplo, de que hay una fractura entre legalidad y eticidad. Hablamos del derecho positivo vigente, no como un positivismo ideológico. El derecho positivo vigente es válido. Las leyes son válidas con el simple hecho de estar escritas y aprobadas.
pero cuando vemos que no se obedece al espíritu de la norma y que no se obedece al bien común, ya la ley viene a quedar como en una cáscara vacía. Por eso el sustrato ético es muy importante en lo que es un Estado de Derecho. Atendiendo a su pregunta, ni una ni la otra pueden ir de forma independiente. Son como una tensión dialéctica muy importante. Tanto la ley es necesaria, pero si la ley adolece de una conciencia moral, estaríamos formalizando una tiranía. Pero si únicamente nos quedamos con una conciencia moral, podemos caer en un subjetivismo, porque para lo que a mí puede ser bueno, para otro individuo puede ser malo. Entonces tienen que ir de la mano como un espejo, porque cuando la ley lleva de la mano la conciencia moral, podemos decir de que hay una buena práctica moral, una práctica de bienestar social, hay justicia social. Sí. Bien. Esta pregunta la voy a hacer abierta. ¿Puede existir una política verdaderamente justa sin fundamentos éticos? Aquí. Obviamente que no. Realmente se ha tocado la categoría aquí de ciudadanía, y la ciudadanía que tenemos hoy en día ha sido pasiva y tiene que cambiarse aquí desde la universidad, la academia, a los estudiantes, a los profesionales del derecho, a los profesionales que están por egresar de las ciencias de humanidades. No se requiere de un aprendizaje memorístico, se requiere de un pensamiento crítico acompañado de principios, de valores éticos y morales. Una sociedad con una ciudadanía activa. No hablo de una ciudadanía formal o procedimental, que es cuando se cumple los 18 años y usted obtiene su tarjeta de identidad, puede ejercer el sufragio. No, de ninguna manera. La ciudadanía es una práctica jurídica que se practica día a día. Es una práctica y conquista que se hace día a día en beneficio de nuestra sociedad y para respetar siempre el orden constitucional. Y es una necesidad, lo que dije anteriormente, el sustrato ético. Al ser abierta la pregunta, quisiera agregar a lo que muy bien ha explicado el abogado Calero, que la ley está diseñada, deviene, mejor dicho, de fuentes, ¿no? Y una de las fuentes es la costumbre, otra es el mismo derecho. Cuando se logra establecer, en latín hay una expresión que dice la ley es erga omne, eso es de obligatorio cumplimiento. Incluso esa categoría de erga omne agrega o expande que cuando se desconoce no necesariamente debe incumplirse. Entonces el desconocimiento de la ley no implica su cumplimiento. Profe, disculpe que le interrumpa, pero ahorita en ese momento se me vienen las leyes de Nuremberg. Sí. Son de estricto cumplimiento, pero eran incorrectas, no eran moralmente válidas, pero como fue una colectividad, una manipulación colectiva, ellos decían, no, yo solo cumplía mi trabajo. Mire y dejó de pensar. Hannah Arendt habla sobre Eichmann en Jerusalén, el mayor criminal de la historia. Pero dice Eichmann, pero si yo solo cumplía con un trabajo, yo hacía bien mi trabajo. Para él, subirlos a los vagones, a los trenes, era bien, pero la ley, en ese caso, no se debe de cumplir. Sí, mire qué interesante, usted se aproximó a un tema que me gusta mucho y es justamente Hannah Arendt. Hannah Arendt, en su momento, cuando fue a cubrir el juicio en Jerusalén, dijo una expresión que me impactó, ¿no? Dijo, bueno, es que la filosofía de ella es de formación filosófica y también periodista. La filosofía llegó a un momento en que no puedo continuar contemplando, no puedo continuar analizando, debo bajarme de esta hamaca, no sé cómo se dirá allá en hebreo o en la lengua que ella habla, y debo irme a la acción. Agarró su micrófono de periodista y se fue a cubrir esos juicios, y lo hizo desde el punto de vista de la cobertura periodística, pero a su vez no se olvidó de la filosofía y creó una categoría que se llama la banalidad del mal.
Y la banalidad del mal es justamente el cumplimiento de leyes que no van acorde con la ética ni la moral. Eso antes se vio, y no fue justamente en los juicios de Nuremberg, sino mucho antes, con Joseph Mengele, porque Joseph Mengele sometía a experimento de medicina en humanos sin previo consentimiento, el consentimiento autorizado, que se llama actualmente en las leyes universales. Y bueno, hubo extracción de órganos, exacción se llama eso en derecho. Hubo algunos experimentos buscando una raza pura, etcétera, que contravenían justamente la ética. Esos experimentos de Joseph Mengele dieron como consecuencia la ética médica, y luego caemos de nuevo en la ética, ¿no? ¿Qué es la ética? Una convención para que no se hagan este tipo de situaciones. Entonces, cuando Hannah Arendt da la banalidad del mal, no puedo, licenciado Carlos Chavarría, de separarlo de algo que un filósofo actual, o no actual, porque él también murió en 1959, Dietrich Bonhoeffer, que estableció la categoría de la estupidez. Y la estupidez, convalidando lo que decía el maestro acá presente, es la cesión de la ciudadanía de manera, valga la redundancia, estúpida, es decir, alejándose, como decía el licenciado Calero, del pensamiento crítico. Cuando yo cedo mi pensamiento crítico a otro solo porque esa es, como dice Ortega y Gasset, la tendencia de la masa, estoy despejando mi autonomía, entregándola, estoy despojándome autónomamente de mi pensamiento crítico y estoy dejando que otro actúe por mí. Esa es la estupidez. Y concluyo, hay uno más reciente que se llama Diego Fusaro, también, tal vez lo ha leído usted por allí, italiano, que él dice, el disenso para construir consenso. ¿En qué consiste el disenso para construir consenso? Bueno, el ejemplo más claro es Estados Unidos bombardeando a Irán, diciendo que Irán es malo. Y posiblemente lo sea, pero genera esa dinámica de pensamiento para que el mundo diga o digamos, sí, es malo. Al decir esa ciudadanía o ese pueblo que es malo, entonces ahora crea una acción que la cual convalidamos, es el consenso. Difiero para luego consentir. Eso es lo que está ocurriendo en estas dinámicas y tiene su origen en esa expresión de la ciudadanía y de la autonomía y de cederle esa autonomía, esa voluntad a un tercero. Entonces allí sí rescato lo que dice el abogado Calero en cuanto a que debe ser en pensamiento crítico, y eso es lo que carece la universidad, y no solo la universidad autónoma ni la universidad hondureña, la universidad en general. ¿Qué es la universidad? Universalidad de pensamiento, pero esa universalidad, y hoy en día con la IA, se ha cooptado mucho más, se ha circunscrito al manejo de conocimiento, y resulta, como decía el profesor, la mente humana, el cerebro más que la mente, no tiene capacidad para procesar toda esa información de manera inmediata, pero sí lo hace la inteligencia artificial. Entonces hemos delegado en un tercero que ni siquiera sabemos que existe, pero que inclusive alimentamos diariamente con el WhatsApp, con la internet, con la Instagram, YouTube, etcétera. Lo alimentamos porque ahí le estamos dando nuestra experiencia y ellos lo que hacen es compilarla y darle una cápsula de solución a algo. Y creemos que eso es inteligencia. Eso no es inteligencia, eso es acumulación de pensamiento y una respuesta común. Pero ¿dónde está en esa respuesta común el pensamiento crítico? ¿Dónde está la comprensión del fenómeno? Entonces, allí creo que me desvía un poco de la pregunta, pero es complementario pensar que la filosofía tiene esa característica de tener esa visión holística en donde no podemos dejar vacíos cuando sabemos que se complementan. En este momento vamos a una pausa institucional, ya regresamos con el conversatorio La ética y política en el Estado de Derecho hondureño. El movimiento también es conocimiento. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la danza se convierte en lenguaje. La carrera de danza,
parte de la Facultad de Humanidades y Artes, forma artistas integrales con visión contemporánea. Nuestros docentes te guiarán en el proceso creativo para que encuentres tu propia voz y estilo. La danza es cultura, identidad y transformación, y vos serás parte de ese impacto. Como profesional podrás trabajar como intérprete, coreógrafo, gestor cultural, docente o investigador escénico. Si sentís la necesidad de expresarte a través del cuerpo, este es tu lugar. Una carrera de danza, movimiento que inspira. Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nace TV UNA, un canal que informa, educa y transforma. TV UNA es donde la vida universitaria se vive, se comparte y se siente. Ciencia, cultura, innovación y conocimiento al servicio del país. Sintoniza TV UNA y conecta con todo lo que somos. Volvemos con nuestro conversatorio. En este programa de la Universidad Nacional Autónoma vamos a conversar. Nuestros invitados, el profesor Luis Gerardo Orellana Robles, máster en gestión de proyectos y poligota, el abogado y estudiante de filosofía Joel Enrique Calero Bustillo, el abogado y licenciado en filosofía Marcos Porras nos han estado acompañando en esta reflexión sobre la filosofía política y la ética en este marco moral en donde el respeto a la libertad del otro favorece el desarrollo de una sociedad sana. El sometimiento la empobrece y no da esperanza a un futuro con miras al crecimiento individual, espiritual, material. En este momento vamos a hacer un cierre de este tema del conversatorio. Ética y política en el Estado de Derecho hondureño. Y le voy a ceder la palabra al abogado, Joel Enríquez Calero Bustillo, para que haga su conclusión sobre este tema. Así, muchas gracias, licenciado Chavarría. Muy feliz de haber estado aquí en el programa. Y la política es una ciencia, una competencia humana, y lleva ligada o unida a lo que son los componentes de la ética y la moral. Y nos preguntamos por qué, si la ciencia política es ética y moral, ¿por qué se da la corrupción? Porque está evidente de que nuestro sistema político de derecho ha sido secuestrado por las élites, y se requiere de que la sociedad hondureña sea dirigida, y sea dirigida de eso insólito que lo amenaza. Hoy en día en Latinoamérica, en Honduras, se está dando este surgimiento de sociedades multiculturalistas y pluralistas, donde los individuos, no todos, pero pocos, tratan de tener ese pensamiento crítico, de tener esa responsabilidad, de la capacidad de toma de decisiones. Entonces es necesario desde la academia fomentar lo que es la ética, lo que es el pensamiento crítico. Ya hoy la ciudadanía, ya hoy el futuro de Honduras no solamente se elige en las urnas, no únicamente lo elige el gobierno, sino que tiene que definirse en los tribunales, tiene que definirse en las aulas de clase, desde primaria, secundaria, nivel superior, tiene que definirse en las calles, con lo que es con deliberación, con lo que es con crítica política, qué es lo que están haciendo nuestros gobernantes, nuestros políticos, porque si tenemos una sociedad, una ciudadanía que es apática, desinteresada y cae en una alienación social, entonces lo que va a ver esta sociedad es verse en ruinas y en desgracia
y siendo espectadora de lo que hacen las cúpulas. Entonces es necesario de la academia que se fomente el pensamiento crítico y la ética. Tenemos que sanearnos individualmente. Ese ha sido nuestro problema como hondureños. La falta de educación, la falta de ética, de moral, nos va a llevar a la ruina. Entonces es necesario confiar en las nuevas generaciones también, fomentar en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, lo que son esos principios, darle importancia a la ética. ¿Por qué? Para que en un futuro nuestras familias puedan estar en un plano de bienestar, un plano de alegría, para así evitar problemas sociales de derecho de familia. Vemos que los tribunales es como una plaga tener mucho problema, pleito de familia, problemas civiles, deudas, problemas penales, delincuencia, corrupción, tráfico de drogas, porque tenemos un sistema legal, pero si ese sistema legal se aparta de lo que es la ética, nos veremos, como dije anteriormente, en serios problemas, graves consecuencias. Entonces es necesario eso. Muchas gracias. Gracias, profesor Joel. Profesor Marco Torres. Porras, perdón. Bueno, agregándole a lo que dice el amigo abogado Joel Calero, más allá de la educación, que en efecto es uno de los pilares principales para el desarrollo, debe tenerse en cuenta que hay aspectos que van mucho más allá. En la misma pedagogía comprendemos que existe la educación formal, la educación informal y la educación no formal. En esos tres aspectos, en la no formal es aquellos que no han pasado por el sistema educativo y en el cual Honduras tiene un alto porcentaje de personas que no están educados, quiero decir en la formalidad. En la formalidad también está el tema del conocimiento alejado de la comprensión, y en la no formal son aquellas capacidades que generan para que haya oficios. Entonces, más allá de la educación, lo que hay que generar en el núcleo familiar hondureño es esa moral de subsistencia y de participación para que esa ética se convierta verdaderamente en una acción. Luego, hay que considerar qué tipo de acción hay que consolidar en la sociedad hondureña para que la política no avasalle, y son básicamente las instituciones. Hay un pensador, Acemoglu Robinson, que ha propuesto que son las instituciones las que determinan el crecimiento y seguimiento de la sociedad democrática hacia el desarrollo. Y él lo comparó contra la región, o en este caso la geografía, si era la geografía lo que determinaba la riqueza de un país, si era la cultura la que determinaba la riqueza de un país o el desarrollo, o si era la ignorancia, inclusive puso hasta el narcotráfico para comparar. Concluyó que eran las instituciones, con defectos posiblemente, con dificultades, con posibilidades de crecer, pero son ellas las que determinan. Ahora, las instituciones no son los edificios, las instituciones somos las personas, y las personas en respeto de un estamento que se llama derecho. ¿Qué ha ocurrido en Honduras? Que simplemente esas instituciones han estado de alguna manera determinadas o cooptadas o dirigidas por lineamientos ideológicos, más allá de lineamientos políticos, que son los que hacen la convivencia. La política es la convivencia, y eso ha determinado que se decanten hacia una postura u otra. No es posible, licenciado máster Carlos Chavarría, que en un momento determinado el gobierno de turno asuma una categoría, y tenemos el ejemplo reciente. Somos socialismo democrático, es decir, está tratando de encauzar la gestión gubernamental hacia una tendencia ideológica, y eso ya lo aleja de su fin principal, que es el bien común. Yo difiero un poco cuando decimos bienestar. Bienestar es un concepto de ciencias políticas, que no es necesariamente el bien común. El bienestar puede ser parcial, puede ser momentáneo,
pero el bien común es donde yo hago el bien para que el otro también reciba el bien, y haciéndolo yo y el otro se trascienda hacia la sociedad como un bien común. Entonces, cuando se aleja la política de ese bien común y lo ve como un bienestar, es cuando vemos entonces situaciones como la que vivimos actualmente en Honduras, donde tenemos que echar mano de pedirle 245 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para poder subsistir o para poder atacar los problemas que tenemos acá. Tenemos también un presupuesto que estuvo con muchos tropiezos para su aprobación, 444 mil millones de lempiras, y todavía entonces creemos que eso pueda ser la solución. Y para mí realmente la solución es, como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Hondureño, empieza a pensar cómo puedes tú, desde tu integridad, incorporarte a que haya desarrollo. Y desgraciadamente esa incorporación es tardía o no es pronta o no la asumimos, porque la primera incorporación es irme a Estados Unidos para mandarle dólares a mi familia o irme a Europa. Entonces es un tema de reflexión. Yo agradezco la invitación, Máster Chavarría, acá, y quedo presto a otras invitaciones si tiene a bien para compartir este espacio tan interesante que usted ha tenido a bien desarrollar y aperturar a la comunidad universitaria y a la hondureñidad en general. Y que la universidad nos proporciona y nos permite estar a través de una TV y este programa vamos a conversar. Profesor Luis Gerardo, estuve compartiendo con usted ayer y dejamos mucho que decir, pero quedé con unas ganas de seguir platicando. Entonces su cierre, ya que va a ser el cierre, porque a mí me gusta hacer los cierres cortos, sí que le voy a dar más tiempo a usted. Gracias. Siguiendo la idea de los profesores y colegas que nos acompañan, el problema del desarrollo de nuestro país, es decir, por el cual no entramos en ese desarrollo anhelado, es definitivamente porque nos hemos alejado tradicionalmente y durante décadas de los valores éticos. Ese es un problema central, por eso este programa es muy importante, porque la ética no solo debe estar en el gobierno, en los gobernantes. La ética debe partir de la familia, debe partir de nosotros, debe partir de las organizaciones, las ONG, debe partir de los empresarios, de las iglesias. Debe haber ética en todo. Así como la brisa fresca nos irradia, así como el sol sale, así la ética debe estar irradiando sobre todo. Después de los valores espirituales, los valores éticos son lo más importante, porque eso es una regulación que nos hace dirigirnos con una conducta adecuada hacia todas las políticas y todas las acciones, tanto personales, familiares, empresariales, y de esta manera no incurrir en problemas como construir, por ejemplo, represas hidroeléctricas, pero aniquilando ciudadanos, como a veces ha sucedido en nuestra historia, como no entender lo que es desarrollo sostenible, no entender lo que es una educación ambiental adecuada, tampoco entender lo que es la justicia social, porque todos estos conceptos la población no los maneja de una manera permanente en sus mentes. Y por eso la educación es muy importante. Todos estos conceptos deben de ser permanentes, como decían los compañeros, el abogado, deben estar en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y no solo deben de ser académicamente factibles, sino que también deben de pasar a la acción en cada uno de nosotros para que construyamos una verdadera sociedad enfocada hacia el equilibrio social, tratando de reducir la desigualdad, tratando de reducir la pobreza, tratando de reducir la injusticia y enfocándonos finalmente hacia ese anhelado objetivo que es entrar en el desarrollo social y colocar a nuestro país en el lugar que le corresponde. Gracias, profesor Luis. La ley natural está inscrita en el corazón del hombre, decía Santo Tomás de Aquino. Y es el origen de la ley positiva. El ser humano ya sabe lo que es bueno
pero se deja a veces llevar por los instintos. La violencia es la unión entre el instinto y la razón. Y lo peligroso es la razón, porque me muevo hacia el instinto y ahí se genera la violencia. La política es una ciencia si está orientada al valor positivo, porque entre los valores está esta polaridad de que son negativos y positivos. No es que haya falta de valores, sino que estamos orientados al valor negativo, perdón. Debemos orientarlo hacia el valor positivo. Agradecemos su atención en ese programa. Vamos a conversar y estaremos próximamente con otro tema filosófico en este umbral del pensamiento filosófico. Agradezco la participación y el acompañamiento de estos profesionales, abogados, investigadores, que interrogan sobre una realidad en donde estamos prestos y dispuestos a cambiarla con nuestro testimonio. Tengan un buen día.